Bendiciones, mis amados, buenas noches, que el Señor les bendiga en este martes 8 de octubre, en este día tan especial para poder compartir con ustedes la palabra pastoral, un tiempo para enseñar acerca de los principios de Dios para nuestras vidas y sobre todo para ser bendecidos con su gracia y su presencia. Me alegro de poderles tener acá en en este tiempo, en este culto virtual, podríamos decir, o enseñanza virtual. Agradecido siempre que usted esté conectado y que usted como parte de la comunidad cristiana Aguas de Vida atienda la voz del pastor y pueda escuchar la palabra que el Señor quiere sembrar en su vida. Y siempre me gusta recordar en estos momentos, al verle a usted conectado, bendecirle porque la Biblia dice que al que mucho se le da, o al que más bien, al que tiene mucho, mucho se le dará, es la expresión. Y al que tiene poco, también dice la Escritura, lo poco se le quitará. Y yo sé que los que están aquí conectados son los que tienen mucho y el Señor le dará más y más porque son responsables y tienen hambre de la palabra del Señor. Bendigo la vida de Irenita. Hola Irenita, qué bueno que esté conectada ahorita. Bendiciones. Hola Roycito, también bienvenido. Mi hermana Sandrita, junto con su esposo Marquitos, qué bendición. Mi hermana Eida, buenas noches, bendiciones. Hola Salmita, buenas noches, ¿qué tal? Bendiciones. Mi hermana Giselita, qué bendición que esté conectada. Manuelito también, gente fiel al Señor. Mi hermana María Deli, perdón. Hola, mi hermana María Deli, qué bendiciones que está conectada. Mi hermana Marjurita también, la bendigo en el nombre de Jesús. Qué bendición que estemos aquí conectados en esta noche y estemos en este tiempo maravilloso de palabra del Señor. Amén. Qué hermoso. Hoy queremos enseñar. A mí me gusta mucho la enseñanza y me gusta mucho que podamos leer las escrituras porque las escrituras son al fin y al cuenta la que nos hablan porque es la palabra del Dios viviente. Y un tema que es apasionante es la cruz de Cristo. Estuvimos hablando el domingo sobre gloriarnos en la cruz de Cristo. Tenemos tanto que aprender de la cruz de Cristo. No solamente aprender, sino entender lo que, lo que significa la cruz de Cristo. Tenemos tanto que experimentar también de lo que sucedió en la cruz de Cristo. Hay mucho, el tema es extenso porque el tema de la cruz es el tema central de las escrituras. La cruz de Cristo, el lugar del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El domingo les predicaba sobre gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y hoy queremos profundizar un poquito más en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Aprender un poquito más y comprender, entender lo que sucedió en la cruz del Calvario para nosotros es fundamental, es nuestro fundamento, es nuestra vida y de la cruz emana bendiciones. O sea, la cruz de Jesús trae todas las bendiciones que nosotros necesitamos, incluyendo hasta nuestra sanidad, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Él llevó ciertamente nuestras enfermedades. Así que en la muerte de Jesús hay vida, en la muerte de Jesús hay bendiciones, en la muerte de Jesús está nuestra libertad. Esa parte de esos aspectos de sanidad, de restauración, de libertad, de cadenas, de maldiciones, de ataduras, de potestades espirituales, de gobernadores, de lo que sea que fuere en la cruz, mis amados, en el sacrificio de ahí recibimos nosotros, todos recibimos nuestra victoria y recibimos nuestras bendiciones. Por eso es importante que nosotros podamos profundizar
El apóstol Pablo decía que él a los corintios decía: yo no vengo a hablarles con palabras de humana sabiduría, porque no me propuse otra cosa más que predicar de Cristo y predicar de Cristo crucificado, es decir, predicar la cruz de Cristo. Para Pablo era su mensaje central, la cruz y lo que hizo el Señor Jesús, la obra de nuestro Señor Jesús. Es el evangelio de nuestro Señor Jesús, quien nos da vida, quien nos da fuerza, quien nos da salud, quien nos da prosperidad, quien nos da bendición, quien los hace sentarnos en lugares celestiales. Así que hablar de la cruz de Cristo es nuestro fundamento. En el libro de Juan capítulo 19 y versículo 17, vamos a tomar este texto como nuestra base para aprender acerca de la cruz de Cristo. Y vamos a mirar este evento con otros ojos. Vamos a recibir revelación y oramos al Padre que Él nos revele, que, como dijo el apóstol Pablo, que nos abra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido y sobre todo lo que pasó ahí. Es maravilloso lo que pasó en la cruz. En la cruz hay muchas perspectivas en las cuales podemos nosotros verlas, mirarlas. Hoy vamos a verlo de manera muy general, pero también inclusive desde varias ópticas, por ejemplo, desde la óptica del Dios el Padre, desde la óptica misma de Jesús y de la óptica de nosotros como creyentes hijos de Dios. ¿Cómo vemos la cruz? Eso en otra oportunidad lo vamos a mirar, pero es interesantísimo y sobrenatural en poder entender lo que Dios vio en la cruz para el Padre, qué significaba la cruz. De hecho, el Padre, la obra más gloriosa de amor, de su muestra de amor, está en la cruz, al entregar lo más y mejor que Él tenía. Así que hay mucho que aprender acerca de la cruz de Cristo para amarla, para vivirla, para predicarla y para gloriarnos, como dijo el apóstol Pablo. Dice el libro de Juan, capítulo 19, verso 17, narrando el apóstol Juan la muerte de Jesús, dice: y él, o sea Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera o de la calavera, y en hebreo se llamaba Gólgota. Por eso nosotros decimos la cruz de el Calvario, la cruz del Gólgota. Y versículo 18 dice así: y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Mis amados, la cruz de Cristo es el símbolo de nuestra vida cristiana, o sea, es nuestro fundamento, es la parte fundamental de nosotros, es, por decirlo así, lo que nos caracteriza como creyentes, es el evento más importante porque allí Dios llevó a cabo la redención, o sea, el plan eterno que Él se había propuesto de antemano. En la eternidad y en su eternidad, el Señor tenía un plan perfecto y ese plan perfecto se estableció en la cruz del Calvario. En la cruz, Cristo no solamente sufrió físicamente, sino que además de ese sufrimiento tan fuerte y tan doloroso, allí en la cruz, Él cargó con el peso de todo el pecado de la humanidad. Aunque en ese tiempo, como lo mencioné el domingo, la cruz era un símbolo de vergüenza y también un símbolo de derrota, para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, es el mayor evento de amor, de poder y de victoria
victoria que nosotros como hijos de Dios experimentamos. Para el mundo era un evento traumático, era un evento también de castigo, de vergüenza, de humillación y de maldición. Sin embargo, para nosotros ahora, los que creemos en la cruz de Cristo, es un evento poderoso y maravilloso. Queremos profundizar un poquito en estos conceptos de cómo el Señor Jesús manifestó e impactó al mundo a través de la cruz y cómo eso afecta también nuestras vidas como hijos del Señor. En Juan, como lo hemos leído en estos dos versículos, encontramos el escenario de la muerte de nuestro Señor Jesús. Lo encontramos a Jesús cargando la cruz, yendo a un lugar que se llamaba el Gólgota, a donde ahí, en ese lugar, Él sería crucificado. La crucifixión era el método, uno de los métodos más crueles, de los métodos de ejecución más duros de poder experimentar y ver. Y allí en ese aspecto morían todas las personas que eran pues las más malas, las personas que hacían daño contra el imperio romano y contra los demás y semejantes, iban a parar a la cruz. Es decir, en la cruz normalmente no morían los más buenos o los mejores, sino aquellos ladrones, criminales, homicidas, aquellos que quebrantaban la ley. Así que era un castigo diseñado para causar dolor y para causar también una humillación pública delante de todos los demás. Esa es la cruz que Cristo llevó. Esa fue la cruz que Cristo experimentó, ni más ni menos en el sentido de lo que sucedía con los hombres, aunque Él experimentó dolores, experiencias fuertes y difíciles, pero era una muerte fuerte, era una muerte que afectaba tanto a la gente que lo miraba como también obviamente al que era crucificado. El lugar donde Jesús murió se llamó el Gólgota, que en la parte de Jerusalén se le decía también la calavera. Allí entre dos ladrones, entre dos personas malas, uno a cada lado, Jesús nuestro Señor fue ahí crucificado como un malhechor, ¿verdad? Cumpliendo, por supuesto, muchas de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca de este evento. En Isaías capítulo 52 y verso 53 y verso 12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es una palabra profética en Isaías 53 acerca del sacrificio de Jesús en la cruz, cómo Él derramó su vida hasta la muerte, derramó su sangre en la cruz del Calvario, cómo murió, cómo fue contado entre pecadores, porque Él murió como un pecador más, Él murió entre dos pecadores también, entre dos hombres que habían hecho lo malo. Así que Jesús hizo todo eso por nosotros. Fue ahí donde Él llevó nuestros pecados, pero también fue el lugar de su exaltación. Fue el lugar de su humillación más grande, pero el lugar de la exaltación de Jesús para darle un nombre que es sobre todo nombre. Jesús muere en una cruz de madera, que era un símbolo de maldición y también era un símbolo de vergüenza para los israelitas, según el libro de Deuteronomio. Esa es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesús no está muriendo en un aspecto hermoso,
no está muriendo en un lugar, una muerte heroica, eh, digamos una muerte de película, por decirlo así. No, Jesús está muriendo en una cruz y la cruz era símbolo de maldición y de vergüenza para el pueblo de Israel. La escritura dice en Deuteronomio 21-23 que si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieras morir y lo colgaras en un madero, o sea, una persona mala, una persona que había hecho lo incorrecto, que fue colgado en un madero, esto dice la escritura que representaba este hombre. No lo dejarás que su cuerpo pase en la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es decir, la persona que moría en un madero era maldito delante de nuestro Señor. O sea, tenía una maldición de parte de nuestro Señor. No era bien visto porque había muerto por un delito, había muerto por un pecado, había muerto por una maldad. No era una muerte digna, era una muerte de humillación y una muerte de vergüenza. Esa es la cruz de nuestro Señor Jesús. Es decir, Jesús está muriendo en un lugar de maldición. Jesús está muriendo como un pecador. Jesús está muriendo como pecado, según las escrituras, al decir que el pecado de todos nosotros fue cargado sobre él, y él está muriendo como un hombre que merecía la muerte por el pecado que era el pecado de la humanidad. En ese sentido, aunque él no cometió pecado, aunque él era santo y era justo, él estaba muriendo con vergüenza, estaba muriendo con maldición, estaba muriendo con todo lo malo sobre él ahí en la cruz del Calvario. No era un escenario hermoso, era un escenario terrible de muerte. Esa es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesús en la cruz sufre físicamente todo el proceso desde que lo detienen, bueno, desde el muerto de Getsemaní, que él está ahí sufriendo emocionalmente por lo que ha de acontecer, desde el momento en que lo llevan cautivo, lo atrapan y viene todo el juicio y todo lo demás hasta su muerte. Jesús sufre dolores tremendos en su cuerpo, sufre aspectos físicos fuertes, pero no solamente Jesús experimenta un quebrantamiento físico en extremo, sino que Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz sufre un acto de humillación tremendo, porque Él en la cruz voluntariamente cargó con el pecado de todos nosotros. O sea, Él sabía que en la cruz iba a cargar nuestros pecados y los pecados de todo el mundo. Es decir, Él estaba siendo un hombre que estaba siendo juzgado injustamente, pero en la cruz Él estaba dispuesto y voluntariamente a aceptar el pecado suyo y mío, todo lo malo, todas las maldiciones, todos los pecados de todo el mundo, amados, del mundo entero. Escuchen la dimensión del pecado, o sea, el pecado de todo el mundo, el pecado de todos los hombres, el pecado de todas las mujeres. O sea, el Señor estaba asumiendo en su cuerpo, tomando en sí mismo el pecado de la humanidad que nos separaba de Dios. O sea, estaba siendo castigado el Señor en el madero, llevando y cargando el pecado de todos nosotros. Tremenda carga espiritual. Si uno con pecado se siente mal, separado de Dios, se siente avergonzado, dice el salmista: mientras callé,
mis huesos se envejecieron, en el sentido de llevar una carga en el pecado. Gente que está llevando pecados ocultos, llevan una carga pesada. A Jesús en la cruz del Calvario estaba llevando el pecado de todos nosotros. Dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo número 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esta es la cruz de nuestro Señor Jesucristo, amados. Esta es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Una cruz donde estaba su cuerpo clavado y sobre ese cuerpo estaba cargando el pecado de todos nosotros, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia, y por su herida fuimos nosotros sanados. Es decir, Jesús fue herido, fue golpeado, fue maltratado hasta la muerte, llevando nuestros pecados, y de ahí se deriva nuestro perdón, nuestra bendición y también nuestra sanidad en el nombre de Jesús. De ahí se deriva. Por eso es importante entender el Evangelio de Cristo y sobre todo entender la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque de ahí vamos a recibir nuestras bendiciones, vamos a recibir nuestra libertad, vamos a recibir nuestra restauración, vamos a confrontar las obras de las tinieblas, porque también en la cruz fueron destruidas, fueron deshabilitadas, fueron despojadas. El poder de las tinieblas fue quebrantado en la cruz del Calvario, y usted, basado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, usted puede vivir una vida de libertad y una vida de gozo en el nombre poderoso de nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Jesús llevó el pecado de toda la humanidad. Tan es así que también experimentó esa separación del Padre, que todos conocemos ese versículo que el Señor Jesús clama y le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué fuerte debió haber sido para nuestro Señor Jesús experimentar esa separación con el Padre, cuando Él tenía una comunión perfecta con el Padre a través del Espíritu Santo en la tierra, y sobre todo antes Él tenía la comunión por ser el Hijo, por ser Dios, estar en la misma comunión de la Trinidad. Experimentar ahora en la cruz, por el pecado de todos nosotros, la separación de la presencia del Señor. Qué fuerte es eso, qué fuerte es uno experimentar, después de haber tenido esa presencia del Espíritu de Dios, por un momento percibir los cielos cerrados, por un momento experimentar que no hay comunión, experimentar esa lejanía con el amor del Padre, sentirse solo en la cruz, sentirse llevando el pecado y cargando el pecado. Eso es una carga espiritual tremenda, una carga emocional, una carga en todo aspecto, aparte del dolor físico, aparte de todo lo que estaba experimentando en la parte física. Nuestro Señor Jesús ahora estaba experimentando una soledad espiritual tremenda, mis amados. Esa es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por nuestros pecados, Él tuvo que clamar y decir: Padre, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, entendemos en el propósito de Dios, mis amados, que la cruz partía de un plan eterno de Dios, que inclusive este plan de la cruz era un plan que estuvo prefigurado en el Antiguo Testamento, es decir,
en el Antiguo Testamento se habló muchas veces y de muchas formas acerca de este evento de forma simbólica a través de tipos, a través de una sombra, a través de eventos que hablaban acerca de este sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, en la cruz donde nosotros íbamos a ser libres. Por ejemplo, Génesis capítulo 22 habla del sacrificio de Isaac y se habla ahí del sacrificio del Hijo de Dios y cómo Dios se proveyó un sustituto para el sacrificio que en este caso es nuestro Señor Jesucristo. También en el libro de Números, allá en el desierto, se habla de la serpiente de bronce, la cual se levantó y se le compara a Jesús porque también fue levantado a fin de que cualquiera que lo vea y tenga fe en él sea salvo, así como esa serpiente de bronce salvaba al pueblo de Israel de las picaduras y el veneno de las serpientes. Y en Isaías 53 hay todo un capítulo acerca del sacrificio de Jesús, del siervo sufriente, del cordero que fue inmolado, de aquel que fue llevado ahí delante de sus trasquiladores. Ahí nos habla acerca de ese sacrificio de Jesús. Era necesario todas estas cosas. Esa es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la cruz de la que el apóstol Pablo dijo en Gálatas: yo me gloriaré solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo me glorío en el sacrificio de Jesús. Yo exalto y glorifico el sacrificio de Jesús, que para el mundo era algo avergonzante y humillante, pero que al final, dice la Escritura, que resultó en nuestra bendición y resultó en que a Jesús se le diera nombre que es sobre todo nombre y autoridad sobre toda autoridad. El Nuevo Testamento nos habla de un sacrificio porque era el cumplimiento de ese sacrificio que estaba en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura que Jesús apareció para ofrecerse como un sacrificio único, para siempre, eterno. O sea, un sacrificio especial para quitar el pecado de toda la humanidad. ¿Cómo no vamos nosotros a centralizar nuestra vida en el sacrificio de Jesús? Porque es a través del sacrificio de Jesús que nosotros somos libres, somos sanos, somos restaurados, somos vivificados, tenemos nuevas criaturas, tenemos una identidad, somos llamados hijos de Dios, tenemos herencia a través del sacrificio de Jesús, somos bendecidos por el sacrificio de Jesús. Es decir, no es otra cosa, no es por otra cosa. Es por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Dice Hebreos en el capítulo número 9, versículo 26, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó Jesús una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Eso es tremendo, mis amados, porque el pecado fue quitado de en medio y eso lo provocó la cruz de Cristo. Todo lo que pueda venir sobre su vida de maldición viene por causa del pecado. Todo lo que puede estar en su vida de ataduras viene por causa del pecado. Toda influencia espiritual que pueda venir sobre su vida está por causa del pecado. Pero cuando ese pecado es quitado de en medio, como lo quitó Cristo en la cruz del Calvario, una vez y para siempre, usted recibe los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Usted es impartido con el poder de la vida de Jesús, el poder de la resurrección del Espíritu Santo, y opera en usted la unción de libertad para moverse usted de acuerdo a lo que usted ahora es en Cristo Jesús, una nueva criatura en el poderoso nombre de Jesús, porque Él quitó de en medio los pecados, la cruz.
Ese es el lugar donde Dios muestra su amor más poderoso y donde Dios muestra el amor más grande, donde Dios da lo mejor de sí mismo. Es el amor donde la misericordia y la gracia de nuestro Dios se manifiestan en toda plenitud. No habrá un lugar más grande donde Dios muestre su amor que en la cruz, que en el sacrificio de Jesús al entregar a su propio Hijo por todos nosotros, al dar lo mejor de Él mismo, que es su propio Hijo, mostró cuán amor nos ha mostrado el Padre y cuándo nos ha mostrado el amor de Dios hacia nosotros. O sea, no habrá otra demostración. Si bien Dios nos demuestra en actos a veces hasta pequeños cuánto nos ama, cuánto nos bendice, esa gracia que se derrama sobre nuestras vidas día con día, pero no habrá un lugar ni un espacio donde el amor de Dios sea tan extraordinario como cuando Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, porque Él lo entregó para que usted fuera libre y fuera bendecido por la gracia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir Dios me ama a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Así que Cristo amó al mundo, lo amó a usted, me amó a mí. Así que Cristo ahí mostró su amor también por nosotros, pero el Padre mostró su amor al entregar su Hijo en la cruz del Calvario. Este versículo hermosísimo que todos nos conocemos, dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios amó al mundo de una manera especial que entregó a su Hijo. O sea, no hay acto más hermoso, no hay acto de amor más grande que la entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay amor más extraordinario del Padre cuando Él envió a su Hijo a morir por nosotros y a tomar su lugar por nosotros en la cruz del Calvario. No hay acto más lindo de nuestro Dios hacia nosotros y no hay prueba de amor más poderosa que la que el Padre nos mostró en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Oh, qué maravilloso, mis amados. Cuando yo veo la cruz, debo de ver el amor del Padre. Cuando yo veo la cruz, por eso debo de gloriarme en la cruz, porque veo el amor del Padre, no en lo que me pueda dar ahora, no en lo que me pueda ofrecer, porque además dice la Escritura en Romanos que si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Es decir, el Padre nos va a bendecir porque el Padre es misericordioso y generoso, pero es que Él ya mostró lo mejor, lo mejor. He estado meditando en eso, del Padre dándonos eso, mis amados. Póngase usted a pensar, usted dando lo mejor que usted tiene a una persona, lo mejor que usted puede ofrecerle a una persona. Cuando usted le da lo mejor a esa persona, ya no hay nada que usted no pueda ofrecerle a esa persona, porque usted le ha dado lo mejor, lo que usted más quiere. Cuando usted se desprende de lo que usted más quiere, usted se desprende de lo que usted más aprecia y se lo entrega a una persona, ya no hay nada más que usted no pueda decir no, en el sentido de que usted no quiera hacerlo. Usted ha dado lo mejor, lo mejor. Nuestro Dios nos dio lo mejor. Dios te dio lo mejor, Flor. Dios te dio lo mejor, mi hermano Yeshua. Dios te dio lo mejor, mi hermana María Deli. Dios te dio lo mejor, mi hermana Viquita, mi hermana Sandrita, Marjurita, Moisés. Dios te dio lo mejor, que es a Jesús. Dios te ha dado lo mejor, ¿verdad? Él te ha amado de una manera maravillosa y te amó de una manera especial para que tengas vida eterna, para que puedas creer en el Señor Jesucristo. Eso es parte de la cruz de nuestro Señor Jesús. Es parte de la cruz de nuestro Señor Jesús que nosotros tenemos que apreciar y experimentar, vivir y entender y que se nos revele
a nosotros todo lo maravilloso que en la cruz de Cristo sucedió. Otro de los aspectos maravillosos de lo de la cruz de Cristo es que la cruz de Cristo rompió nuestras maldiciones. En el libro de Gálatas, capítulo 3 y versículo 13, mis amados, hay algo bueno, poderoso, que nos habla acerca de Jesús y acerca de lo que Él nos hizo. Dice la palabra del Señor en Gálatas 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, hemos experimentado momentos de ministración acerca de las maldiciones y hemos experimentado momentos donde alguien ha impartido alguna unción sobre libertad de maldiciones. Pero todo eso viene producto de la cruz. Es decir, que usted, mis amados, y yo, si bien recibimos libertad a través de otros ministerios, nosotros como hijos de Dios, con la revelación de la cruz de Cristo, nosotros podemos en el nombre de Jesús reprender, llevar cautivo, quebrantar toda maldición que pueda estar viniendo a mi vida, porque esas maldiciones fueron clavadas en la cruz, llevadas en la cruz. Yo tengo que tener la fe y la confesión suficiente para romper en el nombre de Jesús esas maldiciones que han venido sobre mi vida. En la cruz, Cristo llevó las maldiciones que debían de haber caído sobre nosotros o que quizás quieran venir, o lo que hemos heredado de nuestros padres, maldiciones generacionales, maldiciones de la ley, maldiciones en algún área espiritual. Todas ellas fueron rotas por el sacrificio de Jesús. Es decir, Jesús fue el que las llevó en la cruz del Calvario. Esa es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nuestras maldiciones están ahí en la cruz. Yo tengo que creer, tengo que recibir por fe, tengo que apropiarme de lo que la cruz de Cristo ha traído sobre mi vida. Y en este tema de maldiciones, el Señor Jesús fue hecho maldición por causa de su muerte en la cruz del Calvario. Él nos redimió, o sea, nos compró de la maldición de la ley. Lea Deuteronomio 28. Léalo, mis amados. Lea todo lo que son los conceptos de la maldición. La maldición para nuestras cosechas, las maldiciones económicas, las maldiciones familiares, las maldiciones que tienen que ver con enfermedades, las maldiciones que tienen que ver en diferentes áreas espirituales, emocionales, las maldiciones que tienen que ver con las relaciones con las personas, en fin, muchísimas áreas. Pero todo eso fue llevado en la cruz por Cristo, y por sus llagas nosotros hemos sido sanados, curados y libertados. Por supuesto que tenemos que entender que nuestro pecado fue clavado en la cruz, y tenemos que confesar nuestros pecados en la cruz, llevarlos a Cristo, creer que Él perdonó nuestros pecados, confesar que Jesús es nuestro Señor, vivir en la libertad que tenemos, confesar su palabra que es viva y eficaz, creer en su palabra, vivir con su palabra, vivir que la palabra de Dios se experimente dentro de nosotros, viva dentro de nosotros, se glorifique en nosotros, afecte toda nuestra vida la palabra del Señor, porque no tenemos maldiciones. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Él llevó también nuestras enfermedades. Isaías capítulo número 53 y verso 5 dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Si bien estamos en un proceso de restauración, y si bien en algún momento el Señor permitirá alguna enfermedad en nuestras vidas y el día que muramos,
moriremos porque este cuerpo está vendido al pecado y a la maldad, y vendrá el Señor y se glorificará, y en su segunda venida Él nos dará un cuerpo nuevo y nos glorificará y vencerá a la muerte. Hay enfermedades que podemos llevar a la cruz del Calvario, porque Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Y qué decir de las heridas interiores, de las heridas emocionales, de las heridas de nuestra alma, de las heridas que vivimos en este mundo? Porque este mundo nos hiere, las relaciones con los demás nos hieren, nos sentimos rechazados, a veces hechos a un lado, y eso nos hiere, algunas relaciones nos afectan, pero también fuimos sanados por esas llagas de Jesús. Usted y yo fuimos sanados por la cruz de Cristo, por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El herido fue por sus rebeliones, por mis rebeliones. El molido fue por sus pecados, por mis pecados, y el castigo de mi paz fue sobre él. Es decir, ahora yo tengo paz para con Dios, y fue ese castigo que él sufrió, y por las llagas de Jesús nosotros fuimos curados. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir que somos sanos en el nombre de Jesús? Que el poder de Jesús santifica nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, y todo eso por la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La cruz de nuestro Señor Jesucristo es el que nos limpia, que nos santifica, que nos purifica y que trae sanidad física. Él pagó el precio no solo por nuestros pecados, sino también por nuestras enfermedades. Yo lo creo. Creo que el Señor lleva nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y que Él nos puede sanar. Pero también la cruz de nuestro Señor Jesucristo no solamente nos trajo a nosotros libertad de maldiciones, nos trajo libertad de pecado, y nos trajo también sanidad emocional y también sanidad en el nombre de Jesús en todas las áreas, o sea, restauración en todos los sentidos, sino que también ahí el Señor en la cruz tuvo la victoria final, o la victoria, digamos, decisiva contra el poder de las tinieblas. No solo Jesús derrotó el pecado y la muerte, sino que desarmó en la cruz a Satanás y a sus fuerzas demoníacas. ¿Cuántos dicen amén? Esto es muy importante, mis amados, porque al enemigo hay que recordarle que él está bajo los pies de Cristo, que Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es, que el Señor tomó nuestras deudas, nuestro pagaré que estaba ahí, y lo pegó en la cruz y dijo, hecho está, están pagadas. O sea, todas las deudas tuyas, María Deli, Rolando, Irene, todas las deudas tuyas, Evelyn, todas las deudas tuyas, mi hermana Lucy, todas las deudas tuyas que están ahí, Viquita, Marjorie, Manuelito, todas las deudas las pagó Cristo en la cruz, y ahí está el pagaré, porque se ponía en un lugar para decir, aquí está, todo está pagado. Así que el acta de decretos que era contraria a nosotros fue clavada en la cruz del Calvario, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el verso 15, ahí en la cruz, y despojando a los principados, o sea, quitándole a los principados las armas, quitándole las llaves a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oiga, en este acto de humillación, en este acto de vergüenza,
en este acto donde se mataba a los criminales, en este acto de maldición para el judío, en este acto de vergüenza, donde estaba muriendo Jesús en la cruz, a la misma vez Él estaba triunfando sobre las potestades espirituales, despojándolos, quitándoles su autoridad, llevándolos cautivos en el nombre poderoso de Jesús, triunfando sobre ellos. O sea que no hay nadie más poderoso que nuestro Señor Jesucristo. Le dijo a los discípulos: por tanto vayan y prediquen, porque toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. No hay nombre que sea más nombre, que es sobre todo nombre, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis amados. No hay nombre más grande, ni potestad, ni principado, ni autoridad, ni trono visible o invisible, ni nada, ni ningún ser que pueda ser más poderoso que nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció sobre ellos en la cruz del Calvario y los despojó de toda fuerza de autoridad que tenían sobre el ser humano, sobre usted y sobre mí, que somos sus hijos. Él los derrotó ahí en la cruz del Calvario. Aunque Satanás haya tenido el control sobre la humanidad a través del pecado y de la muerte, en la cruz Jesús destruyó ese poder y ahora Satanás no tiene derecho ni autoridad sobre aquellos que están en Cristo. Repito, Jesús lo venció y lo despojó en la cruz del Calvario. Ahora, lo voy a decir, Satanás no tiene derecho ni autoridad sobre aquellos de los que están en Cristo Jesús. Lo vuelvo a repetir, ahora Satanás, sus gobernadores no tienen derecho ni autoridad sobre aquellos que están en Cristo Jesús. Párese en esa verdad. En el nombre de Jesús. Reprenda toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Confronte toda fortaleza de espiritual, porque no hay derecho legal sobre su vida, porque Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario y le dio a usted libertad en el nombre poderoso de Jesucristo. No hay autoridad. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, yo me apropio de lo que hizo Jesús. No es por mis fuerzas. Yo me apropio de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Yo me apropio del triunfo de Cristo en la cruz. Por eso la Biblia dice: mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Por eso la Escritura dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, nosotros debemos de saber que aunque estamos en esta tierra, el Señor tiene control de nuestras vidas, el Señor tiene control sobre nosotros, el Señor es nuestro ayudador, nuestro protector, nuestro cuidador, y todo lo que acontezca es porque el Señor lo permite, pero no porque Satanás se le ocurra, no porque Satanás tenga autoridad sobre usted, no porque el demonio tenga autoridad sobre su vida, porque fue despojado en la cruz del Calvario, y usted y yo tenemos que creer esa verdad para vivir como personas libres en el poder de Jesús el Señor. El Dios Todopoderoso te dio autoridad y te dio potestad. Nosotros además somos libres de toda obra de las tinieblas. Somos libres de todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Si nosotros nos paramos firmes, podemos tener autoridad para reprender, podemos tener autoridad, como lo prediqué un día de estos, de llevar cautivos. Nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Levántese usted ahí en su propia casa. Levántese usted, mis amados, ahí donde usted está, y en el nombre de Jesús declare libertad por el poder de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, la cruz de Cristo no es un evento histórico. La cruz de nuestro Señor Jesucristo no es algo simplemente que celebramos. La cruz de Cristo es una realidad que afecta nuestra vida diaria. O sea, la cruz de Cristo
afecta todos los días de su vida. Desde que usted se levanta hasta que usted se duerme y aún acostado, la cruz de Cristo está afectando su vida para bien. Está haciendo que su vida en Cristo sea muerta, pero también su vida en Cristo sea nueva. Hace que las potestades espirituales retrocedan, hace que las maldiciones no le afecten a su vida, hace que usted viva en una novedad de vida y usted pueda sentarse espiritualmente en lugares celestiales con Cristo Jesús el Señor. Hace que usted pueda vivir una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Es decir, la cruz es un evento que está afectando diariamente las 24 horas del día mi vida espiritual, todo lo que yo soy. La Biblia dice efectivamente en Gálatas capítulo 2 y versículo 20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, usted no es que pasa de lunes a sábado sin ser crucificado y el domingo que va ahí a la iglesia y levanta manos, ya está crucificado en Cristo. O es decir, que cada una vez al mes que celebramos la cena del Señor y hacemos recordatorio del Señor, usted ahí es crucificado en la cruz de Cristo. O que usted se recuerde cada Semana Santa, cada año en el mes de marzo o abril, que Jesús murió en la cruz del Calvario y que es un evento que sucedió hace más de 2000 años. No, la cruz de nuestro Señor Jesucristo afecta nuestra vida continua, todos los días, 24 horas del día, cada día de la semana. La cruz afecta porque diga conmigo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, yo estoy en la cruz de mi Señor Jesucristo. Yo estoy en la cruz de mi Señor Jesucristo. Como estoy en la cruz de mi Señor Jesucristo, no hay maldición. Como estoy en la cruz de mi Señor Jesucristo, el pecado no gobierna mi vida. Como estoy crucificado en la cruz de mi Señor Jesucristo, vivo en nueva vida. Como estoy en la cruz de mi Señor Jesucristo, entonces las potestades espirituales no tienen dominio ni autoridad sobre mi vida porque estoy crucificado en Cristo, en la cruz de mi Señor Jesucristo. Ya no vivo yo, sino que más bien Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué versículo más poderoso, mis amados. Es un versículo que nos habla de nuestra vivencia en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y cómo ella afecta nuestra vida diaria, cómo ella nos hace vivir en sanidad, en restauración, en bendición, en vida eterna, cómo la cruz de Cristo nos hace vivir en comunión con el Padre, cómo en comunión, cómo en la cruz de Cristo somos nosotros vivificados, vivimos en comunión y en restauración y en reconciliación con nuestro Señor. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que nosotros crucificamos nuestra vieja vida, que ahora vivimos una nueva vida, y por eso la cruz nos llama a vivir a nosotros mismos diariamente en obediencia y en santidad. Tomamos la cruz todos los días. Amén. Tomamos la cruz y hacemos que Cristo viva en nosotros. Renunciamos a nuestro viejo hombre, a nuestras propias ambiciones, a nuestros propios deseos y seguimos el ejemplo de Cristo Jesús. La cruz de nuestro Señor Jesús, mis amados, es un evento que vivimos todos los días. Es un evento que experimentamos como discípulos de Cristo. Y dijo Jesús a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Tome su cruz y sígame. Cada día, si alguno quiere estar en pos de Cristo, tome su cruz, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos crucificados en Él, vivimos en Él, morimos en Él,
morimos, nos afecta. Y amados, si la cruz de Cristo está siendo efectiva en su vida, toda maldición es rota, toda maldición es quebrantada, toda maldición se va en el nombre de Jesús, porque la cruz de Cristo, hay poder en la cruz de Cristo, hay autoridad en la cruz de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. La cruz nos llama a vivir una vida de paz, de comunión, de relación en la iglesia. Si la cruz también tiene que ver, como último punto, mis amados, perdón, la cruz tiene que ver con una intimidad en la iglesia, una unidad entre hermanos. Si vivimos en la cruz, va a haber armonía y comunión, porque el Señor en la cruz también rompe las enemistades. Rompe todas nuestras enemistades. Dice el libro de Efesios 2:16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Está hablando de los gentiles y los judíos. Pero si ella logró matar las enemistades entre un pueblo gentil y el pueblo judío que no, o israelita, que no se llevaban, que uno consideraba al otro inferior, que lo menospreciaba hablando religiosamente, y si logró romper las enemistades, mis amados, ¿qué hace la cruz sino romper nuestras enemistades con los hermanos, con las hermanas? Sí, no es fácil. No es fácil porque algunos no crucifican su vida, ¿verdad? En la cruz. Y eso los hace tener comportamientos que nos afectan, que nos tocan, que no nos gustan, que no nos parecen. Pero la cruz nos hace vivir en armonía. La cruz rompe nuestras enemistades. Cuando vivimos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, aprendemos a amar, a perdonar, a soportar. Aprendemos a decirle al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La cruz, cuando estamos en la cruz, aprendemos a soportarnos, a llevar las cargas los unos a los otros, sobre todo entre hermanos en Cristo Jesús. Aprendemos a soportar, a aceptarnos, aprendemos a aguantar a veces hasta las heridas que nos producen los demás. Aprendemos a aguantar los golpes, aprendemos a poner la otra mejilla, aprendemos a llevar la carga más allá, aprendemos a amar, porque la cruz de nuestro Señor Jesús también es un elemento de conciliación entre las personas, entre el ser humano. La cruz trajo reconciliación con Dios, pero también a ambos pueblos los hizo uno solo, un solo cuerpo, y mató las enemistades que había entre los dos pueblos. Nosotros nos une la cruz. A mí me une la cruz con usted, mi amado. La cruz me une con su vida. La cruz me une con todos aquellos que han amado la cruz de Cristo. Somos uno. Tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu, una misma fe, los mismos bautizos. Somos de una misma esperanza. Somos uno en Cristo Jesús. O sea, la cruz de Cristo, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es un lugar de paz, de encuentro, de comunión los unos con los otros, que debemos de vivir y de practicar como hijos de nuestro Dios. Así que, amados, la cruz de Cristo no es un lugar solo de sufrimiento y muerte, sino que la cruz de Cristo es un lugar de cumplimiento del plan redentor de Dios para la humanidad. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Él derrotó el pecado, rompió las maldiciones, trajo sanidad, venció a Satanás y a sus principados,
trajo unidad en el cuerpo de Cristo y trajo libertad a su vida en el nombre de Jesús. La cruz de Cristo sigue vigente hoy. Es para experimentarla todos los días, porque ahí está nuestra identidad y está nuestra victoria. El Señor nos llama a vivir vidas crucificadas ahí en santidad y obediencia, y ahí nos asegura el Señor que Cristo nos va a dar la victoria a nosotros a través de la cruz sobre el pecado, sobre la muerte, sobre las potestades, sobre las maldiciones. Si usted vive en la cruz, si usted reconoce la cruz, por eso Pablo dijo: yo lejos de mí de gloriarme de cualquier cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en la cruz es la que me permite después a mí andar en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesús. No hay vida si no hay muerte. No hay libertad sin pasar en la cruz. No hay rompimiento de maldiciones si la cruz no está ahí. No hay bendición sin la cruz. No hay perdón de pecados sin la cruz. No hay sanidad ni restauración sin la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No hay victoria, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay conciliación con el Padre, no hay justificación, no hay absolutamente nada, redención sin la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así que la cruz de Jesús es todo para nosotros y es el evento más importante para nuestras vidas. ¿Puede usted cerrar sus ojos? Le invito a usted a venir a la cruz de Cristo en esta noche. Cierre sus ojitos y venga a la cruz de nuestro Señor. Venga a Él nuevamente. Venga ahí al sacrificio de Él. Venga a la cruz, a ese lugar donde Él cargó, a ese lugar donde Él fue, al lugar del Gólgota, donde cargó su cruz y donde fue crucificado y llevó nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Ahí, mis amados, donde usted está, venga a la cruz y reciba sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, en este momento, si hay maldiciones que están afectando su vida, en el nombre de Jesús se quiebran ahora, se rompen por el poder de la cruz. Donde hay enfermedades, en el nombre de Jesús, se rompen esas enfermedades, porque por sus llagas hemos sido nosotros. Donde hay heridas, donde hay rechazo, donde hay resentimientos, se rompen porque en la cruz del Calvario se llevaron nuestros pecados y nuestras maldades. Donde hay influencias espirituales, donde hay opresiones espirituales, donde hay opresiones, ataduras espirituales, en esta noche, en el nombre de Jesús, se quebrantan, se deshacen toda ligadura en el nombre poderoso de Jesús en este momento, porque en la cruz se despojó a todo principado y potestad de las tinieblas. Si hay potestades espirituales, gobernadores o huestes de maldad que están afectando la vida de un creyente, la vida de un hermano o de una hermana, familiares o casas que están siendo ministradas por un ambiente diabólico espiritual, en el nombre poderoso de Jesús en esta noche se disipan, porque en la cruz fue quitada toda autoridad, todo gobierno. Ahí está el gobierno de Cristo, ahí está la victoria de Cristo, ahí está el poder de Jesús, ahí está la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Solo miramos la cruz, solo miramos y alzamos los ojos a la cruz, solo miramos el sacrificio, solo vemos a Cristo crucificado en esta noche. Alzamos nuestra mirada a Él para recibir perdón, para recibir sanidad, para recibir restauración, para recibir liberación, para recibir, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oh Padre, para que las cadenas sean rotas, para que los cielos sean abiertos, para que todo ambiente negativo sea quebrado en el nombre de Jesús, para que toda opresión, toda enfermedad, toda obra de pecado y de maldad sea rota en el nombre de Jesús.
cualquier hombre o mujer que está atado a un pecado, que está atado a un hábito de pecado, en el nombre de Jesús, Señor, se quebranta por el poder de la cruz en este momento, porque en la cruz se rompió el poder del pecado. El hombre, el cuerpo de pecado fue destruido en la cruz del Calvario. O sea, la autoridad del hombre viejo fue clavada en la cruz en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, todo poder, toda bendición y toda gracia provienen de la cruz, que se va a manifestar en la vida de las personas, Señor. Desde el cielo, Padre, tu mano se extienda, Padre, en favor de tus hijos en este momento, en cada casa, en cada hogar, en cada familia, en cada, Dios mío, persona que está aquí en esta noche, que necesita una libertad, que necesita liberación, que necesita sanidad, que necesita perdón de pecados, que necesita, Señor, ser libre de maldiciones ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Solo miramos a la cruz, solo amamos la cruz, solo amamos el sacrificio de Jesús, solo miramos lo que hizo, solo abrazamos la cruz, abrazamos lo que hiciste, Jesús, en la cruz, la obra tuya que hiciste, mi amado Jesús, ahí en la cruz del Calvario, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nos apropiamos de todo lo que ha sucedido ahí. Abrazamos ese lugar, Señor. Ese lugar de muerte, pero que para nosotros es vida. Ese lugar de maldición, pero que para nosotros es bendición. Ese lugar donde todas las potestades fueron atadas y sometidas en el nombre de Jesús, donde se les despojó del poder y de la autoridad en el nombre de Jesús. Ahí, Señor, vamos a esa cruz donde nos va a dar libertad en el nombre poderoso de Jesús. Sobre la vida de Yanecita, sobre Chile, Mariadeli, Víctor, Anais, Carolina, Rolando, Irene, Señor, en el nombre de Jesús, sobre Joshua, sobre la vida, Dios, de Odi, de Gabriel, de Sandra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de Marce, Padre, ahora, en el nombre de Jesús, de Marjorie, Padre, de Salmita, Roy, Padre, de Chile, de todos, Padre, los que se han conectado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en el nombre, Padre, ahí donde hay, Dios, muerte, trae vida, ahí donde hay enfermedad, trae salud, ahí donde hay, Señor, escasez, trae bendición, ahí donde hay ruina, en el nombre de Jesús, deséchala, Padre, ahí es donde hay, Señor, Dios mío, operando los demonios, operando las potestades, operando las mentiras, los resentimientos, los dolores y el pecado, ahí, Señor, entra el poder de la cruz, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. No es un evento que pasó, es un evento que está vigente, sus beneficios están vigentes todos los días, hay efectos todos los días, Señor, en la vida nuestra, Señor, porque esos efectos son para siempre, para toda la eternidad. Dios mío, lo que sucedió en la cruz afecta nuestra vida diaria, continua, 24 horas al día, Señor. Toca nuestra vida, Señor, el poder de la cruz, Señor, el poder de la cruz, Señor, en el nombre de Jesús, afecta, Señor, todo lo que nosotros somos diariamente, Señor. No es un hecho aislado, no es un hecho de tanto en tanto, no es un hecho, Señor, que sucede o sucedió simplemente, sino que es una realidad espiritual, Señor, poderosa, que está fundamentada, Señor, que rompió, Dios mío, los cielos, que rompió las potestades, que quebró, Dios, a los gobernadores, que rompió el pecado, Señor. La cruz, el sacrificio tuyo, tu muerte en la cruz del Calvario, Señor, es de donde nosotros recibimos todas nuestras bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Y eso afecta a nuestras casas, nuestros hogares y nuestras familias. Ahí donde hay, Señor, circunstancias que están operando fuera de tu propósito, fuera de tu plan y fuera de la cruz, Señor, ahora mismo, Señor, llegan a tocar la vida de las personas donde quieran que está, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ahora mismo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, conforme tu palabra y conforme tu autoridad, así como tú operaste en los tiempos de los Corintios, Padre, donde hacías milagros, demostraciones del Espíritu Santo y de poder, Señor, mostrando
mostrando el poder de la cruz, mostrando el poder, Señor, respaldando el poder de la predicación de la cruz y de Cristo crucificado. Así muévete, Señor, en cada familia, así muévete en cada persona que está aquí en este momento escuchando, ahí en sus casas. Espíritu Santo, trae un mover poderoso de libertad en el nombre de Jesús. Trae un poder maravilloso de autoridad sobre ellos, Señor, porque se rompen las potestades, los gobernadores de las tinieblas se quiebran en el nombre poderoso de Jesús, con toda autoridad en el nombre maravilloso de Cristo. Padre, gracias por esta noche, Señor. Gracias porque tú nos has dado libertad y nos has dado poder en el nombre maravilloso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, mis amados? Amén, que el poder de la cruz sea vigente todos los días en su vida, en su casa, en su hogar, en su familia, en su cuerpo, mis amados. El poder de la cruz en su vida. Con Cristo estamos juntamente crucificados, pero también se manifiesta el hombre nuevo, se manifiesta la resurrección y el poder del Señor, se manifiestan las bendiciones, se manifiesta la victoria, se manifiesta la gracia en el nombre de Jesús. Es olor de muerte para los que no conocen, pero es olor de vida para los que conocen. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Que el poder de Dios traiga vida sobre su vida y salvación en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y en el nombre de Jesús saber que somos libres en esta noche? Párese ahí en esta noche, declare bendición a su casa, párese en la cruz y diga, aquí yo estoy en la cruz, toda maldición fue llevada, toda maldición fue quebrada, toda maldición generacional fue rota en la cruz y llévala, amados, es la cruz, en la cruz de Cristo, y párese en la autoridad de Jesús en el nombre de Cristo y viva en esa victoria que tenemos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Nos vemos mañana, mis amados, si Dios lo permite, en un devocional precioso a las 6:30 de la mañana con una de nuestras hermanas, ministerios, igual el viernes, jueves a las 10 de la mañana, nuestro culto presencial de intercesión con las intercesoras, un cultazo que siempre tienen mis hermanas, y por la tarde o por la noche habrá también tiempo de liberación a las 7 de la noche, todo fundamentado en la cruz de Cristo. Llegue ese día porque Jesús se va a manifestar como se está manifestando, porque la cruz está vigente todos los días, el poder de la cruz está vigente. Son espacios que abre la iglesia para que usted pueda ser ministrado, así que el jueves a las 7 de la noche. Y el domingo, si Dios lo permite, al sábado los jóvenes, y el domingo, si Dios permite, a las 10 de la mañana, otro culto maravilloso. Que el favor de Dios te conste. Amén. Les amo. Que pase buenas noches y saludo para todos. Bendiciones.